Y bien, seguimos aquí en Panorámico, qué bueno que nos acompañan. Y estamos hablando de todos estos movimientos democráticos, de invasiones, rebeliones que han tomado en Medio Oriente en estos últimos días hacia los gobiernos actuales, o los gobiernos que habían permanecido por casi más de 20 años en el poder. Nos acompaña el doctor Carlos Cerda, profesor de aquí del Campus Guadalajara, y lo que acabamos de ver fue una cápsula de estos países que han estado en conflicto durante, bueno, bastantes tiempos. Y seguramente has escuchado los nombres de Libia, Egipto, lo que está pasando en Túnez, en Marruecos, en las noticias, en tus clases, en el periódico. Seguramente has oído hablar este tipo de nombres y pues vamos a hablar del caso de Egipto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Egipto, doctor? Bueno, en Egipto tuvimos finalmente la caída del régimen de Hosni Mubarak, que había estado en el poder desde 1981. Obviamente por la presión popular, por todas las manifestaciones que se dieron en contra, primero de ese régimen autoritario y segundo de la aspiración del pueblo egipcio por la democracia. ¿Cómo se inicia este proceso? Bueno, es de alguna manera el contagio de lo que aconteció en Túnez. Todo este proceso democratizador que hemos presenciado en los últimos meses se origina en diciembre en Túnez, cuando a una persona que se dedicaba al comercio ambulante se le impide ejercer ese día el comercio y él, en una forma de protesta, se inmola quemándose, y ese es el detonador de todo este proceso que hemos estado viendo precisamente ahí en Túnez. Aunque el gobierno en ese momento quiso apaciguar las protestas, pues ya no fue posible. Fue un movimiento que empezó a crecer y que de alguna manera llevó a la caída del gobierno de Túnez, y ese mismo día que el gobierno de Túnez sale al exilio a Arabia, pues empiezan las protestas en Egipto, ¿no? La situación que estaban compartiendo con que tenían un gobierno ya de bastante tiempo en el poder, de opresión. Entonces, bueno, en Túnez ocurre esto, Egipto se contagia de alguna forma. ¿Y qué consecuencias hubo ahora que Mubarak ya no está en el gobierno? Bueno, estamos en un proceso de transición todavía, ¿no? Al principio, cuando primero Mubarak anuncia en cadena televisiva que no va a renunciar, finalmente accede, dice que sí, que mejor por el bien del pueblo renuncia, queda en su lugar un vicepresidente que acababa de ser nombrado como tal, pero que había anteriormente sido el jefe de la seguridad, y que los egipcios no estaban completamente satisfechos con ese nombramiento. Entonces pues el nombramiento cae por sí solo. Lo consideraban también a un represor a la persona. Entonces finalmente el poder queda en manos de una autoridad militar, que es la que actualmente lo detenta, pero ya hubo un primer plebiscito, una consulta al pueblo para ver si se va a modificar la Constitución, que claro que esa es la aspiración, por eso fue el movimiento, ¿no? Porque el pueblo egipcio quiere mayores libertades y quiere democracia. Claro, y esta situación del nuevo gobierno militar, ¿cuál es la percepción que se tiene del pueblo sobre este Bueno, gobierno? que debe ser transitorio, que no debe de quedarse, que se debe convocar a elecciones y que las elecciones tienen que ser democráticas y libres, donde incluso pues ahí emergen otros temores, tanto para algunos sectores del pueblo egipcio como para la comunidad internacional, en el sentido de que, bueno, uno de los grupos, ante tanta autoritarismo, pues obviamente la oposición no se pudo articular, no se pudo organizar. Entonces ahora como que andan medio perdidos los egipcios, en el sentido de que no tienen una tradición de ser oposición o de ser gobierno, menos. Entonces, ante esta situación, los grupos que más se habían de alguna manera organizado y preparado, pues es uno que es la Hermandad Musulmana, y hay cierto temor de que estos grupos puedan asirse del poder y entonces pues nomás haber cambiado prácticamente a las personas. En este momento la Hermandad Musulmana ha dicho que no quiere el poder por el poder, que está estudiando la posibilidad de ver si canalizan todo esto a través de un partido político, pero es evidente a través de tanto trabajo, tantos años, porque es el único grupo que se manifestó como un grupo organizado de oposición. Entonces estamos en un proceso de transición, no sabemos qué vaya a poder suceder, si ellos se van a canalizar, se van a organizar como partido político y van a participar en las elecciones, o ver, ¿verdad?, bajo qué circunstancias se organizan los egipcios y cómo van a conformarse, a agruparse políticamente para ver quién tiene la mayoría en una eventual elección. Okay.
o sea, un proceso bastante complejo, donde es cuestión de decisión, de que realmente el no querer el poder por el poder, para obviamente que los resultados de este movimiento pues sean fructíferos para la población. Y en cuanto a la comunidad internacional, ¿qué afecciones, o qué situaciones, consecuencias tiene este movimiento? Bueno, lo estamos viendo en primera instancia toda esa región, ¿no? Lo que nosotros denominamos el Magreb, que es la parte norte de África de origen musulmán y árabe, y lo que también se llama el Mashrek, que es la parte de la península arábiga y todos los países que nosotros llamamos del Cercano Oriente. Todos en mayor o menor medida, e incluso Irak, del que acabamos de hablar, que sigue imbuido en una guerra civil y aún así ya hubo ciertas manifestaciones en contra del gobierno, pero todos han tenido de alguna manera una manifestación de aspiraciones, de pedir más democracia, de pedir más derechos, ¿verdad? En algunos han sido violentamente reprimidos, como en el caso de Irán, en el caso de Siria y un tanto en el caso de Yemen. Pero eso ha sido la principal consecuencia, ¿no? El contagio de la aspiración por su reconocimiento de calidad de ciudadanos y de querer participar más activamente en la vida pública de sus respectivos países. Okay. Pues es un movimiento bastante complejo, con un efecto dominó, pero resulta que Facebook y Twitter, esas redes sociales, bueno, que tiene que ver todo esto con guerra, con levantamientos, democracia, pues tiene que ver mucho porque fueron a través de las redes sociales que el resto del mundo se enteró de lo que estaba pasando en aquellos países de Oriente Medio. Cuéntanos un poquito. Bueno, el resto del mundo y ellos mismos, ¿no? De hecho, sí fue un nuevo canal de participación popular, ¿verdad? Específicamente en Egipto. Habría que aquí acotar que no ha sido la misma penetración en los mismos países, porque precisamente como son países autoritarios, tienen control, exactamente, tienen mucho control. En el caso de Libia, por ejemplo, pues no ha habido Facebook, no ha habido Twitter. ¿Por qué? Pues porque el gobierno los tiene controlados. Exactamente, el Internet está perfectamente controlado por el gobierno. Pero en el caso de Egipto no fue así, porque incluso cuando se quiso desconectar las señales, la consecuencia fue peor, ¿no? O sea, la gente se alebrestó más, estuvo más inconforme, pero sí, efectivamente ahora estas redes sociales han sido un nuevo elemento dentro de todas estas revoluciones que se han venido dando, que ya hasta se han denominado, ¿verdad?, la primavera de los jazmines, la revolución de la primavera de los jazmines, etcétera, etcétera, pero donde sí, efectivamente en algunos países estas redes sociales han sido unos actores imprescindibles. Sí, porque a la hora de que el gobierno que quiso controlar y manipular esta comunicación, pues fue como contraproducente, porque sí, la población dijo, oye, pues me estás dando la razón entonces, ¿no? Y resulta que esa es una de las partes vulnerables de una forma democrática o una forma de Internet, de comunicación, puesto que si en el gobierno decide cortarlas, pues ahí nos quedamos. Efectivamente, no tiene control para influir en ellas, pero sí de cortarlas, entonces ese es el riesgo. Y aún así, ¿verdad?, fuimos testigos de algunos mensajes, de algunas fotografías que sí pudieron ser difundidas muy a pesar de estas restricciones que hicieron los países, ¿no? Okay, pues no cabe duda que el Internet y el Facebook y el Twitter han venido a revolucionar no solo la forma de comunicación tradicional, sino también la forma de expresión para darle a conocer cosas que antes pues no nos hubiéramos enterado. Así es, ¿no? Han revolucionado las revoluciones. Revolucionado las revoluciones. Ok, bueno doctor, seguimos platicando, viene el caso de Libia, muy interesante, así que no se despeguen en tus pantallas que yo continúo.